Hola familia bella, hermosos y hermosas. Quiero tocar un tema muy, pero muy profundo, ya casi podría decir sagrado para mí. Quédense conmigo en este nuevo viaje porque va a ser muy, muy fascinante y el tema es los, los seres angélicos, los ángeles, los arcángeles. ¿Qué son los seres angélicos? Tal vez ustedes hayan visto que atrás de esta pared eh, tengo generalmente unas imágenes de los llamados siete arcángeles. Entonces quiero tocar el tema de los arcángeles, pero en realidad de todo lo que es lo que llamamos los coros angélicos o la familia angélica, ¿no? Porque en realidad es para aquellos que les interese el tema y aquellos que quieran profundizar. Y debo hacer una aclaración, varias aclaraciones. En primer lugar, hablo con todo respeto, voy a compartir cosas incluso personales que nunca he compartido, eh, cuando menos no públicamente, y voy a compartir cómo fue mi experiencia y por qué yo llegué a creer en estos seres, en los ángeles. Eh, de hecho, tengo que decir que la forma en que yo llegué a creer en los ángeles fue, por así decir, sobrenatural o casi sobrenatural, ¿no? Ya ustedes elaborarán su juicio, pero también quiero decir que eh, hablo con mucho respeto. Lo que voy a decir es mucho respeto. Si tú eres de corte muy religioso, si eres católico y tu mente está muy centrada en eso y muy cerrada, te recomendaría que mejor, como dicen en Tinder, dale a la izquierda y no veas este video. Pero si tu mente y tu espíritu están un poco abiertos, si eres de alguna manera un buscador, como yo soy un buscador de la verdad y un investigador, es posible que este video te va a dar mucha luz al respecto, o tal vez cuando menos una nueva perspectiva de quiénes son los ángeles, arcángeles, los coros angélicos y por qué, ¿no? Porque pues sí, hay que abrir la mente para conocer desde dónde viene todo atrás. Y quiero decir que les quiero decir que yo he estudiado este tema por años. Es decir, en realidad no soy un experto, pero tampoco soy un improvisado. El tema les va a gustar, pero además voy a compartir con ustedes porque algo muy personal, y voy a compartir con ustedes pues sí, cuestiones que para mí en la actualidad son sagradas y que en ese entonces, con el estado de conciencia que yo tenía, no podía entender y que se me llevó a entender. Es decir, yo llegué a creer, como hoy creo, en Los Ángeles, aunque repito, no soy un experto. Hay muchísima gente que sabe más al respecto, hay angelólogos, hay gente que da cursos. Yo tomé cursos con dos de ellos ya hace muchos años, dos de los cuales a los cuales voy a mencionar sin decir el nombre por razones que ustedes van a entender después. Pero pues sí, sí me atreví porque y cómo llegué, o sea, cómo incluso de tanto rechazo hacia los ángeles, yo definitivamente creía que los ángeles y los arcángeles eran seres que fueron inventados por las religiones y que sobre todo desviados y cambiados, sobre todo por la religión romana, la religión católica romana, por decirlo como tal, porque como sabemos y entendemos y explicaré más adelante, la religión católica actual en realidad fue creada por los romanos, no es una religión judaica, no fue creada por la gente del Maestro Jesús, ni por el mismo Jesús, ¿no? Claro, pero también explicaré eso. Entonces, por eso digo que, pues, abre tu mente. Como siempre he dicho, la mente y el corazón son como un paracaídas, y si quieres el conocimiento verdadero, solo funciona si los abres, ¿no? Entonces, de entrada, tengo que decir que cuando pensamos en los ángeles, la mayoría pensamos en el tema de los ángeles, el ángel de la guarda, ángeles en general y los arcángeles, ¿no? Los siete arcángeles, que de hecho también este tema da para mucho. Incluso
En el video anterior en realidad hice un video totalmente distinto que se llama Los chakras de la Tierra y comencé una serie de videos porque estas van a ser series de videos, así que los invito a hacer el viaje si les interesan los temas que aquí trato completo conmigo, porque no son temas que puedo cubrir en un solo video. Entonces hice un video anterior sobre los chakras, ¿no? Y sobre pero no sobre lo tanto relacionado con los chakras en el cuerpo humano, sino los chakras de la Tierra. Los chakras, ¿dónde están los chakras en el planeta Tierra, en el ser viviente, Pachamama, Gaia, Madre Tierra, Tonantzin Bella, a quien yo amo y adoro como un ser vivo? ¿Dónde están esos chakras? Pero, ¿por qué estoy trayendo este tema ahora a este video de los ángeles? Pues porque poquito a poco se van a ir interrelacionando. Créanlo o no, los ángeles y arcángeles también trabajan con los chakras del cuerpo humano y seguramente con los chakras de la Tierra. Entonces, pues bueno, comenzamos este viaje, hermosos, y espero les guste y espero pues lo compartan para, pues no sé, compartir simplemente conocimiento y podamos ir creciendo de esta manera, cada quien bajo su propio criterio y juicio. Por favor, no crean al 100% lo que yo digo, porque simplemente soy un investigador, un buscador de la verdad y sobre todo un mensajero. Y a propósito, entrando en el tema de los ángeles, los cuales los coros angélicos son muchos, no solo los ángeles guardianes y los arcángeles, sino como temas que tocaremos después, como ustedes algunos saben, hay serafines, se supone que hay jerarquías dentro de los coros angélicos, y bueno, los serafines, los querubines, hay tronos, potestades, coros, ángeles, arcángeles, entonces hay jerarquías. En este tema voy a hablar ahora más específicamente de los arcángeles, más sin embargo hay muchísimo que ver en cuanto a los ángeles, y también viene una sorpresa muy padre porque pues en realidad, como les digo, voy a compartir con ustedes cómo el no creer me llevó a creer, cómo negarlos, rechazarlos por mis prejuicios contra la religión y las religiones actuales. ¿Y por qué tenía esos prejuicios? Bueno, porque habiendo estudiado, voy a hablar más desde el punto, aparte en este video les voy a hablar más de teología. Y la teología pues es la ciencia que estudia a Dios, más desde la perspectiva científica, menos desde la perspectiva incluso religiosa o espiritual, ¿no? Entonces yo siempre me orienté mucho hacia los teólogos. ¿Qué dicen los teólogos de esto? Antes de qué dicen los religiosos, pero ¿qué dicen los teólogos? ¿Dónde está la base? ¿Cuál es el principio de esto? Entonces, como ustedes saben, haciendo un paréntesis, la Iglesia Romana Católica en realidad fue reorganizada y fue casi inventada, por así decirlo, 325 años más o menos después de la muerte del gran maestro Jesús, el avatar Jesús, a quien yo sigo y respeto profundamente como uno de los grandes maestros de la humanidad. Pues cuando en el concilio de Nicea, 325 años después de, más o menos 325, 340, en este momento no recuerdo la fecha exacta, me disculpan, y se aceptan aportaciones en sus comentarios, por supuesto, para dirigirlos mejor, porque no son videos en los que lo que yo digo es una verdad absoluta. Para mí nada es verdad absoluta, y si alguien llegara y me dijera yo soy el poseedor de la verdad y esta es la verdad absoluta y todo lo demás no es cierto, lo único que haría yo era decirle muchas gracias, le daría la espalda y caminaría en otro rumbo. ¿Por qué? Porque para mí la verdad absoluta solo el universo, la inteligencia universal, el gran espíritu, aquello que llamas Dios, sabe qué es. Pero nadie tiene la verdad absoluta, ningún ser, ninguna religión. Y, en fin, en el concilio de Nicea juntaron todos los libros que había y todas las escrituras que había
hasta ese tiempo del cristianismo y precristianismo y todo lo que se había dicho sobre el Maestro Jesús y todo lo que habían escrito los 12 apóstoles, sus discípulos y muchos otros más, ¿no? Como ustedes saben, es un concilio, en ese encierro, que tardó días, muchos días, fueron definiendo y decidiendo qué sí convenía para la nueva religión en esos tiempos, ¿no? 325 años después de la muerte de Jesús, estoy hablando de hace más de 2000 años, por así decir, 2000 años, ¿no? Sin ser exacto, ellos decidieron qué convenía y qué no convenía mantener de esas escrituras de Jesús. El objetivo era crear una religión, y el objetivo de la religión era, pues, la supremacía, el poder. Recuerden que la historia siempre la escriben los vencedores, y en ese tiempo los vencedores era el Imperio Romano, y el señor Constantino obviamente se dio cuenta de que había por ahí mucha grilla por todo, pero que eso tenía poder y movía las masas, ¿verdad? Y el emperador Constantino, muy inteligente, él asumió y les dijo a los jerarcas religiosos de ese tiempo que pues Roma ya estaba en decadencia, Roma estaba cayendo, Roma le costaba muchísimo conquistar otros pueblos y otros reinos por vía de los ejércitos. Era muy costoso mover ejércitos de un lado para otro y ir a conquistar para ganar tributo, terrenos y impuestos, ¿no? Que es de lo que vivía Roma, definitivamente, de la guerra, del poder, de los impuestos y de todo lo que le quitaban en cuanto a tierra y riquezas a otros pueblos. Esa es la historia. Eso, lo que estoy diciendo, está totalmente documentado. Muy inteligente el señor Constantino les dijo, y es una frase que por ahí está, investíguelo, no es algo que yo estoy inventando, que bueno, me parece que podemos conquistar los pueblos más por la mente que por la creencia, por la fe, que por las armas. Y vamos a hacernos ahora conquistar pueblos por las armas. Y ahí decidieron qué convenía y qué no convenía quitar. ¿Y eso qué tiene que ver con los ángeles y arcángeles? Bueno, pues pocos tal vez saben que por qué, y eso lo voy a tocar en otro video con más no es en ningún momento estoy hablando de teología, de ciencia y de historia de la humanidad. No es en contra de la religión católica, ni de la religión musulmana, ni de la religión judía. Voy a hablar de las tres porque son religiones base y principal, pero desde la perspectiva del conocimiento científico y también, por supuesto, de la perspectiva de la fe y de mi fe, ¿no? Porque soy un hombre de fe, a final de cuentas. Entonces, es un tema muy amplio, pero en fin, ellos decidieron qué libros convenía mantener si querían convertir al Maestro Jesús, al mismo que sus predecesores, al mismo que los religiosos de su tiempo, 325 años, y los jerarcas romanos de su tiempo mandaron crucificar. De hecho, fue enviado a la cruz, como ustedes saben, por los mismos religiosos de su tiempo, es decir, su mismo pueblo judío lo mandó a ser crucificado, torturado y demás por los romanos. Entonces, curiosamente, valga la redundancia, los descendientes de aquellos que lo torturaron y crucificaron, lo divinizaron y le dieron la divinización de Jesús y lo convirtieron en un Dios, en otro Dios, ¿no? Entonces, vamos a hablar en esta serie de dioses y de ángeles, pero sobre todo de ángeles y arcángeles. Pero lo que quiero decir es que, bueno, cuando quitaron, cuando menos hay, se sabe que 45 libros de la Biblia, y puedo hasta mencionárselos, ¿verdad? Es otro tema completo, fueron erradicados porque obviamente no convenía esa figura o esa imagen humana del Maestro Jesús. Si queremos crear un Dios, no podemos tener un Dios que hace esto, lo otro. Y bueno, como ustedes ya saben, en los rollos del mal muerto, del Qumrán, ¿no? Que desgraciadamente se perdieron muchos,
por la ignorancia de la gente que los encontró, campesinos, pastores y gente que los encontró, que los usó algunos hasta como para prender las velas y todo eso, hasta que los encontró un científico, esa es otra historia, hasta que los encontró la gente indicada, los analizó y vio la importancia tremenda que tenían los rollos del Mar Muerto, en las cuales se menciona muchos de los evangelios que fueron quitados, y ahí los guardaron precisamente en esa cueva, en esas vasijas de barro, para precisamente protegerlos de aquellos que habían destruido mucho del conocimiento antiguo y sagrado, ¿no? Entonces, los ángeles y arcángeles en determinado momento fueron quitados también de la Biblia. Eso no sucedió en ese concilio de Nicea, ahí se mantuvieron, pero tiempo después diré cuál papa y por qué, las razones más o menos. En la Biblia solo mencionan principalmente a 3 arcángeles: a Arcángel Rafael, Arcángel Gabriel y Arcángel Miguel. Pero los otros tal vez hay una o que otra mención, también lo voy a decir, muy leve, de más de los arcángeles, más sin embargo, como casi sabemos, son 7 arcángeles principales. ¿Y cómo llegué yo a eso? La historia, primero voy a contar esta historia y después les hablaré específicamente de por qué he cargado conmigo tanto estas imágenes, que es de las poquitas cosas que me quedan, las poquitas cosas que siempre cargo conmigo, ¿no? Estas imágenes de los arcángeles, de los 7 principales arcángeles. ¿Por qué las trae? ¿Por qué son tan significativas para mí, siendo que no soy religioso? Y por supuesto, con todo respeto para quien sea católico, mucho menos católico. Pero no tengo nada en contra, respeto muchísimo si tú lo crees, y si tú estás aquí y lo crees y quieres continuar, pues igual te convenga saber este tipo de datos, ¿no? Que simplemente es historia de precisamente la humanidad y la historia precisamente de las tradiciones religiosas y de dónde viene toda esa creencia, ¿no? Las raíces de esto, ¿no? Pero en la Biblia en la actualidad mencionan muchísimo, varias veces, y de hecho no hay muchas menciones a los ángeles y arcángeles, son contadas. Bueno, a los arcángeles más bien, porque los ángeles sí se mencionan en muchos de los evangelios, pero los arcángeles sobre todo nada más 3, como ya dije, creo, Miguel, Rafael y Gabriel, ¿no? Pero, ¿qué me pasó a mí? Es allí lo que quiero comentar. ¿Qué fue lo que me pasó? Está ya haciéndose un poco tarde aquí, por lo tanto la luz empieza a bajar, ya van a dar las 7 y bueno, espero que la iluminación está bien y el audio en este video también. Me voy a acercar un poquito. Porque fueron quitados y esto, ¿no? Pero ¿cómo llegué yo a ellos? Bueno, resulta que ahí va la historia personal y después seguirán más videos al respecto. Si quieres seguirlos, va a decir la serie con respecto a los arcángeles, ¿no? Va a ser video 1, este es video 1, y va a haber video 2, 3 y los que tengan que ser, porque es un tema muy amplio. En fin, yo de plano no creía, ¿no? Pero en el 2011, y ese es otro tema también que tengo que hablar, más o menos inició mi despertar espiritual. Yo traía desde muy niño mucha inquietud. Yo traía desde muy niño mucha visión, por así decir. Podía ver cosas, podía analizar cosas, era muy buscador, era muy lector. No fui un niño de deportes, era un niño muy maquiavélico, inventaba muchas cosas, y parte de mi niñez transcurrió en aquellos tiempos. No teníamos internet, yo en la actualidad tengo 56 años, así que imagínense, mi infancia transcurrió muchísimo en las bibliotecas. Es decir, yo era un niño lector, pero no era un niño nerd, es decir, era un lector, pero era un lector maquiavélico. O sea, yo, como no podía liderar a mi banda, a mi tribu, a mis amigos por medio de los deportes, porque era bien chafa en los deportes, ni por medio de ninguna otra cosa. A mí no me gustaban ni las canicas, ni el trompo, ni nada, no me gustó, pero tenía muchas ideas. Y entonces, al tener ideas e imaginación, siempre inventaba juegos, y a veces algunos medio cabrestos y hasta crueles, eso lo voy a reconocer. Y entonces, de esa forma, me convertí en líder
de mi tribu, uno de ellos, porque había otro que era un líder que era muy bueno en los deportes, de mi banda, de mi barrio, ¿no? En fin, en ese despertar espiritual que tuve ciertas visiones en el 2011, que buscaba yo los porqués, yo negaba mucho a los ángeles y arcángeles. Entonces les voy a platicar una pequeña historia y voy a ser rápido y después continuaremos esta serie de videos para que iniciemos desde donde debe ser, ¿no? ¿Por qué tanto interés de mí para los seres angélicos, ¿no? Una vez vino a visitarme uno de mis hermanos, el menor de mis hermanos, con su esposa entonces, y íbamos caminando en la playa en la noche, en Puerto Morelos, en el 2011, aquí en la Riviera Maya, pues en Puerto Morelos más bien, no había lo que hay ahorita, no había ni Oxxos, ni había Chedraui, ni había nada, era una delegación, no era un municipio, era un pueblo de pescadores, y bueno, poco a poco ha ido evolucionando hasta lo que es hoy, ¿no? Casi podría decir yo, desgraciadamente, porque quisiera que hubiera tenido esa esencia de pueblo pesquero y hermoso que era, pero bueno, en fin, los pueblos avanzan y evolucionan. Iba caminando por la playa en la noche en Puerto Morelos, no había luz porque no había tanta luz simplemente, y fíjense que yo vi en la playa pegado al mar había como un montículo y las olas llegaban, ese montículo estaba casi a la orilla del mar, pero entrando al mar, y había un montículo como si alguien se hubiera dedicado a hacer arena, a juntar arena, y entonces las olas estaban muy tranquilas y entraban, pero en vez de subir al montículo, lo rodeaban. ¿Sí me explico? Rodeaban un poco, el mar estaba en calma, y entonces yo vi una garza, ¿no? Lo que para mí era una garza con las alas abiertas, ¿no? Y yo, al no haber luz, les dije a mi hermano, que iba con su esposa enfrente, yo con mi ex esposa en ese entonces, y algunos de mis hijos, creo, tengo 3 hijos varones, les dije, mira, ahí hay una garza, pero qué curioso, parece que la garza está como hipnotizada, no se mueve y tiene las alas abiertas. Y yo, canijo, pero es una garza. Y conforme nos fuimos acercando, dije, no puede ser una garza porque no se mueve, y porque está arriba en un montículo, y porque además las garzas muy raro andan en la noche. Y cuando me acerqué vi que era una imagen del Arcángel Miguel, de esas que hay en las iglesias y en todos lados, así grande, con unas alas también grandes, muy hermosa esa imagen del Arcángel Miguel. Y dije, ¿qué está haciendo este arcángel aquí? Y fue y lo agarré, me tomé el valor y dije, wow, qué bonita imagen, es del Arcángel Miguel. Y dije, yo no creo mucho, pero como que es para mí, yo siento que esto es para mí. Y mi hermano me decía, no, déjalo ahí, tal vez sea un ritual, déjalo ahí porque no es tuyo. Y yo decía, no, mi madre, si está aquí es porque es para mí y yo me lo llevo a mi casa. Y así soy de por sí, lo que encuentro, finders keepers, como dicen en inglés, ¿no? Entonces yo agarré y que me lo llevo, y resulta que caminando por el pueblo iba con mi imagen, y en eso viene caminando un personaje que nunca volví a ver en Puerto Morelos. Y curioso, pues en Puerto Morelos sí llegaba turismo, pero los que vivíamos ahí generalmente nos conocíamos, ¿no? No todos, pero nos conocíamos. En 2011 era más chico y demás. Y curioso que se acerca a mí ese personaje como directo a mí, y era un ser no muy bien parecido, y además era tuerto de un ojo, ¿verdad? Y le dije, no sé por qué, pero venía con mi hermano, su esposa y demás, ese grupo que andamos, y le digo a él, mira lo que me encontré en la playa, una imagen del Arcángel Miguel. Y él me dice, no te lo encontraste, no lo encontraste tú, él te encontró a ti, viene para ti, para quedarse contigo, y sobre todo viene a decirte, entre muchos mensajes, que tienes que cuidar mucho tu energía sexual y la lujuria. Canijo, aguas. Entonces, aguas, porque sí, la parte sexual para mí siempre fue, no ahora, pero fue conflictiva. Es decir, yo por muchos años, al llegar a Puerto Morelos y a Cancún en general, de ahí para acá fui convirtiéndome a un ser mejor y a ser fiel, pero anteriormente
tengo historias que contar, como muchos, tengo cola que me pisen y lo reconozco. Pero en fin, resulta que voy a prender la luz, voy a caminar un poco, como lo hago en otros videos, así que no se fijen. Resulta que me llevo la imagen de Miguel Arcángel a mi casa y la pongo ahí en X lugar, ¿no? Bueno, mi ex esposa en ese tiempo estábamos juntos, éramos guías de meditación, hacíamos meditaciones en Casa Cultura Puerto Morelos y habíamos sido iniciados en algún tipo de sanación energética llamada Diksha. Habíamos sido iniciados en Reiki, habíamos tomado muchos cursos y por alguna razón a mi ex esposa le llamaba mucho la atención el tema de los ángeles y me decía, debemos aprender de los ángeles, debemos hacer sanación angélica. Yo decía, todo que yo ni creo en los ángeles, ni creo casi en nada de eso, ¿no? Pero en gran parte, gracias a ella, fue reforzándose ese camino espiritual y fue de alguna manera que entré, pero era una inquietud que yo tenía desde niño. Bueno, resulta que en ese tiempo llegó, una amiga le habló y le dice a mi ex, oye, viene un angelólogo. Y como ya dije, voy a no decir los nombres, ¿no? Por razones que pronto entenderán. Este señor es especialista en ángeles, es maravilloso, tiene mucho conocimiento y va a dar algunos cursos y unas iniciaciones en terapia angélica y en terapia Reiki y demás, ¿no? Y bueno, resulta que pues yo de por sí ni creía y luego, para acabarla de fregar, me dicen, creo yo que costaba como entre 1,500 por persona a 3,000 pesos, ¿no? El curso. ¿Por qué? Porque había como curso, clase inicial gratis y luego inducción, curso, sanación y curso. Y si quería sanación y curso, pues eran como 3,000 pesos. Y en ese entonces yo no entendía por qué era tan caro tomar cursos. Decía, bueno, si este ser viene de los ángeles, arcángeles, de la divinidad, de los espíritus, ¿por qué cobra tan caro por dar un curso? O sea, entonces la gente de escasos recursos no tiene derecho a conocer eso. El que no tenga dinero no tiene derecho. Se me hace que es puro negocio y puro rollo. Y para acabarla de fregar, y voy a decirlo con mucho respeto, por favor, quiero que se entienda, para acabarla de fregar, cuando voy y lo conozco, que era un ser, se veía en realidad un ser así con luz, maravilloso, y que cantaba maravilloso y se pone a cantar como los ángeles y todo eso, y traía otro ser que daba terapia de Reiki, masajes y todo eso, otra persona, pues, para no decir más, que eran pareja, entonces eran homosexuales. Y yo ya había tomado clases anteriormente con otro ser, ¿verdad? Que por casualidad llegué y me paré ahí en un sitio de sanación queriendo ver qué rollo con los ángeles, y también curiosamente era homosexual. Entonces en ese tiempo yo no tenía la conciencia, el nivel de conciencia, no era homofóbico, pero sí tenía cierto resquemor, como en la actualidad mucha gente lo tiene, aunque lo niegue. Ahora no, tengo un profundo respeto por ellos. Y yo decía, ¿cómo es posible que los ángeles escojan una pareja homosexual y homosexuales para que ellos sean sus portavoces? O sea, no puede ser. En ese tiempo, repito y hablo con mucho respeto para quienes sí lo sean o tengan familiares o parientes, no tenía esa conciencia. Ahora sí. Después entendí varias cosas. En primer lugar, entendí que la divinidad, aquello que llamamos seres de luz, Dios, seres angélicos, perdón, y espirituales, ¿verdad? No distinguen ese tipo de cosas. Es decir, el libre albedrío es muy respetado y la sexualidad en realidad no la juzgan, ¿no? Entonces, no lo entendía, pero llegué a entenderlo. Resulta que, bueno, los 3,000 pesos que tomaba en ese tiempo, yo, igual que ahora, era vendedor, y en ese momento el curso era como dentro de 2 días y yo no tenía totalmente el dinero. Es decir, tenía para uno de nosotros, pero no para los dos. Es decir, tenía tal vez 3,000, pero no los 6,000. Y entonces, como mi ex insistía tanto, pues yo le dije, bueno, pues yo de todos ni creo, ve tú al curso, y si se da que de aquí a unos 2, 3 días aparezca el dinero de algún lado, entonces lo tomaré como un milagro y quiere decir que sí tengo que ir.
Así yo lo dije sabiendo irónicamente de antemano que según yo no iba a aparecer el dinero. Bueno, primera revelación o milagro. De repente nos habla la persona que organizaba el curso, de este mexicano que radicaba en España, pero que es un angelólogo renombrado, y nos dice, ¿sabes qué? Tienen que reservar ya y pagarlo ya, porque si no, ya se están llenando todos los espacios. Y resulta que le digo a mi ex, bueno, pues nomás tienes para ti, yo te doy ahí están los 3,000, reserva tu espacio, y yo, gracias a Dios, bye, ya no voy. Entonces tenía la salida perfecta, ¿no? Yo no quería, en realidad. Y resulta que después, un día o dos después, no sé, el curso iba a ser muy cerca, no sé si 2 días o 3, pero en esa semana. Le habla al otro día a la persona y le dice, ¿sabes qué? Lo siento, pero ya se llenaron los espacios. Y yo, wow, o sea, ya ni mi ex iba a ir. Y yo digo, wow, ya ves, ahí está la señal, puro cuento, no sirve eso, nada, qué bueno. Y resulta que, no sé, tal vez horas después le vuelve a llamar y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué crees? 2 personas renunciaron, así que ya tenemos 2 espacios libres y como yo soy la organizadora y tú eres mi amiga, les voy a dar prioridad a ustedes antes de anunciarlo. ¿Te inscribes o te inscribes ya? Y dije, wow, no manchen. Bueno, pues inscríbete tú como estaba planeado. Resulta que se inscribe y yo ya no estaba, ¿no? Porque no tenía 3,000 pesos. Bueno, poquito tiempo después de esa llamada, créanlo o no, habla una amiga de mi ex de mucho tiempo, como desde la prepa, y, y le dice, oye, mira, resulta que años de no verse, de no hablarse, por ahí se pone a buscar, va a la casa de sus papás en su pueblo veracruzano, consigue el teléfono, se mete en todas las broncas para comunicarse con ella y le dice, oye, resulta que hace muchísimo tiempo tú me prestaste un dinero, ¿verdad? Que tú tenías ahorrado y yo nunca te pagué y quiero saldar esa deuda y algo me dice que lo necesitas y que te lo tengo que pagar ya. Así que dame tu cuenta porque te voy a depositar 3,000 pesos. Justo la cantidad que hacía falta para que yo fuera al curso. Y dije, pues qué rollo con esto, ¿no? Ese fue milagro 1. Milagro 2. Nos vamos a una playa y fueron varios, pero lo voy a hacer corto. Nos vamos a una playa y en vez de ir de Puerto Morelos hacia la izquierda donde todo el mundo se va a la playa, nos vamos hacia la derecha a un lugar que se llama Punta Brava al final por una terracería y me llevo la van y en ese tiempo estábamos haciendo un jardín zen, un espacio zen en la casa que vive ella aún y pues íbamos y buscábamos conchitas en la playa y cosas bonitas, caracoles, lo que encontrábamos en la playa, tal vez piedras y troncos para ir haciendo nuestro espacio de meditación en 3 árboles que teníamos en un jardín muy grande que en la actualidad aún existe. Y entonces, pues resulta que yo por flojo